Señores, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta última sesión de audiencia que se ha llevado a cabo con motivo de la solicitud del Ministerio Público referido a la revocatoria de comparecencia con restricciones por el de prisión preventiva. Antes de continuar la presente sesión y última, a su vez, quiero hacerle de conocimiento de las partes algunas atingencias, ¿no? Es como saben, han sido 4 los procesados, el debate ha sido por los 4, y esto ha traído como consecuencia que la resolución que se ha elaborado es extensa en cuanto a su texto, ¿no? En ese sentido, yo voy a pedir a las partes la exoneración de la lectura total del mismo. Se va a dar lectura a unos considerandos que el juzgado considera que son necesarios leerlos a fin de que se entienda desde dónde nace el razonamiento que se ha tomado para llegar a la decisión final. Y finalmente se leerá la parte resolutiva de la resolución. Yo le pregunto en este momento a las partes si tienen alguna objeción, en atención también a que el texto es amplio y de repente es mucho tiempo el que podemos estar aquí en este salón, ¿no? Señora fiscal, ¿tiene usted alguna objeción? No, señor juez. Los señores abogados. No, señor juez. Por parte de la defensa, el doctor Alejandro Toledo, no, señor juez. La defensa de los señores Joseph Maiman y Abraham Danón. Buenas tardes, señor juez, señorita representante del Ministerio Público. En cuanto a la defensa del señor Joseph Maiman, deseamos que se nos precise si al final de la audiencia se nos va a entregar el texto íntegro de la resolución. Así es, señor abogado. Una vez concluida la presente audiencia, por secretaría se le va a hacer entrega del texto a fin de que tengan conocimiento tanto el Ministerio Público como los abogados defensores y, en el caso que corresponda, puedan ejercer el derecho que crean conveniente. De acuerdo, señor. Señor abogado, ¿usted está de acuerdo? Sí, conforme. Muy bien. Con el consentimiento de todos los presentes, entonces se va a dar inicio a la presente diligencia. A ver. Autos vistos y oídos. La solicitud del Ministerio Público de revocatoria de comparecencia con restricciones por el de prisión preventiva que fuera solicitada. Los considerandos siguientes son los que se va a dar lectura a partir del título quinto. Evaluación del juzgado penal. Se señala lo siguiente. Para evitar la arbitrariedad en el pronunciamiento, así como resguardar los principios de contradicción e imparcialidad, la evaluación del requerimiento fiscal se formulará principalmente a partir del debate que se ha generado en audiencia. Cabe señalar, atendiendo básicamente a las argumentaciones expuestas por las partes durante las diversas sesiones de audiencia. Como es de verse a lo largo del debate, un asunto que se ha puesto en evidencia es la trascendencia que ha adquirido para el caso concreto los nuevos elementos de convicción invocados por la titular de la acción penal, los cuales han sido cuestionados por la defensa técnica, solicitando, en otras palabras, que no se tenga en cuenta para su evaluación, pues en rigor consideran que no se ha dado nuevos elementos de convicción al haber sido traídos de otro proceso penal. Entonces, se tiene, en primer término, que este despacho desarrollará o el desarrollo que hará este despacho se encuentra referido a la validez procesal del uso de elementos de convicción obtenidos de otro procedimiento simultáneo o anterior o traslado de la prueba, que es lo que en rigor han cuestionado los abogados defensores. Al respecto, debemos tener en cuenta que el traslado de la prueba en el proceso penal se encuentra regulado por el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales,
modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 983, para el caso de los delitos perpetrados por miembros de organizaciones criminal o asociación ilícita para delinquir, estableciéndose su validez constitucional a partir del pronunciamiento que ha realizado el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad número 012-2008-PI-TC del 14 de julio del 2010, estableciendo de esta norma estableciendo que esta norma de por sí debe contener defectos o vicios en su aplicación, salvo que se cumplan, entre otros criterios, que el medio probatorio sea incorporado al proceso, de modo que se garantice las garantías procesales penales establecidas en la Constitución, entre ellas las relacionadas con los derechos de contradicción y de defensa. En el presente caso, si bien las instrumentales proporcionadas por el Ministerio Público como nuevos elementos de convicción han sido trasladados de las investigaciones que tiene la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios en las carpetas fiscales 02-2017 y 014-2016, a criterio de este despacho no existe impedimento alguno para valorarlos y determinar si generan o no un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan a los investigados, en tanto que se ha cumplido con las exigencias constitucionales de tutela del derecho a la defensa al haberse permitido el debate y contradictorio de cada uno de ellos en audiencia. Quienes al amparo de los principios de oralidad, inmediación y contradicción se han encontrado habilitados los sujetos procesales a formular las contradicciones que han considerado pertinentes en congruencia con su pretensión procesal. De otro lado, el suscrito deja sentado que lo que es materia de análisis es la revocatoria de comparecencia restringida por una de prisión preventiva. Es decir, nos encontramos inmersos en la evaluación y análisis para determinar la posibilidad de variar una medida coercitiva de naturaleza personal. Por lo tanto, debatimos una decisión cautelar, instrumental y variable, siendo ese marco de referencia en el cual se procederá a valorar las argumentaciones expuestas y los elementos de convicción aportados. Esos considerandos, el suscrito considera que son, el criterio del suscrito, por supuesto, eran necesarios dar lectura antes de proceder a la lectura de la decisión que se ha tomado en la fecha. Por las consideraciones legales que oran en la presente resolución, en la que se ha determinado la concurrencia de las exigencias previstas para la revocatoria que ha sido solicitada por el Ministerio Público, el 16º Juzgado Especializado en lo Penal de Lima resuelve declarar fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra los procesados Alejandro Toledo Manrique, Elian Chantal Carp Fernembú de Toledo, Joseph Ariel
Maiman Rapaport y Abraham Danón. En consecuencia, se revoca la medida de comparecencia con restricciones y reformándola se dicta prisión preventiva para los procesados Alejandro Toledo Manrique, Elian Chantal Car Fernenbuch de Toledo, Joseph Aries Maiman Rapaport y Abraham Danón por el plazo de 18 meses. Segundo, cúrsese los oficios correspondientes para la inmediata ubicación y captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto deberá cursarse oficios a la Policía Nacional del Perú, así como a la Policía Internacional Interpol. Se precisa que el plazo de la prisión preventiva se computará desde el momento en que dichos procesados sean aprehendidos o detenidos. Una tingencia adicional, el plazo de 18 meses que se ha establecido está en función a que, si bien es cierto, hay un tiempo corto de investigación, faltan todavía llevar a cabo ciertas diligencias, como hay unas incautaciones que están pendientes, declaraciones, recabar documentos, y también se tiene en cuenta el plazo que el proceso duraría, teniendo en cuenta que estamos en un proceso ordinario y que ha sido declarado complejo. Notifíquese a los sujetos procesales en la fecha. Voy a preguntar, señora abogada del procesado Abraham Danón, se le consulta la presente resolución. Señor juez, la defensa del señor Abraham Danón interpone recurso de apelación contra el auto leído en audiencia. Bien. Señor abogado del señor Joseph Maiman Rapaport. La defensa interpone recurso de apelación contra la resolución. Bien. Señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique. La defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo Manrique interpone recurso de apelación. Señora abogada, ¿se le hace la misma consulta? La defensa técnica de la señora ex primera dama Elian Carp de Toledo, interponemos apelación. Bien. Estando los recursos de apelación que han sido interpuestos, se les concede el plazo de ley a fin de que cumplan con la fundamentación, bajo apercibimiento de que si no sea así, será declarado improcedente. Señora fiscal, se le hace la misma pregunta. ¿Está conforme usted con lo resuelto en la fecha? El Ministerio Público, señor juez, se encuentra conforme. Gracias, señor juez. Entonces, ha concluido la presente diligencia.